Última hora desde el Vaticano. Algo completamente inesperado ocurrió esta mañana dentro de una de las capillas más sagradas del mundo. El Papa León XIV fue sorprendido por la presencia de una serpiente en pleno altar. Nadie sabe cómo entró. Nadie vio nada raro hasta que ya era demasiado tarde. Pero lo más impactante no fue su aparición, sino lo que el Papa hizo al verla. Las redes no tardaron en llenarse de teorías. Algunos creen que se trata de un simple incidente natural, pero otros están convencidos de que esto ya estaba escrito en antiguas profecías, en visiones selladas, incluso en el mismísimo libro del Apocalipsis. ¿Fue una prueba, una señal divina, o algo mucho más profundo que todavía no entendemos? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia no solo te va a dejar con escalofríos, también va a hacerte replantear muchas cosas. Si crees que los animales también forman parte de los misterios del alma, suscríbete ahora mismo. Aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. La mañana había comenzado como cualquier otra en el Vaticano. El sol atravesaba los vitrales con la misma calma de siempre. Los pasos de los guardias resonaban en los pasillos antiguos, y el Papa León XIV se preparaba para una visita privada a la capilla de San Miguel, una de las más reservadas del complejo. Nadie lo acompañaba, excepto un asistente de confianza. Era una rutina espiritual que el nuevo pontífice había adoptado desde su elección. Comenzar el día con mindfulness en tu silencio, lejos del bullicio, solo con su fe. Pero ese día, al abrir la puerta de la capilla, algo cambió. El aire era distinto, más denso, más quieto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por unos segundos. El Papa dio unos pasos hacia el altar, y en medio del mármol pulido, entre las sombras proyectadas por los candelabros apagados, algo se movió. Al principio pensó que era una cuerda caída, pero entonces lo vio. Una serpiente, larga, oscura, y con una mirada tan fija que parecía humana. Estaba enroscada justo al pie del altar, inmóvil, pero completamente consciente de su presencia. El Papa no retrocedió, tampoco pidió ayuda. Solo se quedó allí, de pie, mirándola, como si entendiera que no era una aparición cualquiera, como si aquella criatura estuviera allí por algo más que una coincidencia. El silencio se volvió más profundo. El asistente, paralizado cerca de la puerta, no se atrevía a interrumpir, y por un instante que pareció eterno, solo quedaron dos figuras frente a frente, el líder de la iglesia, y un símbolo que había cruzado siglos de fe y miedo. Algunos dirían más tarde que fue solo un animal desorientado, pero los que conocen los textos antiguos, los símbolos de la serpiente en la teología, e incluso en las profecías del fin de los tiempos, saben que ese encuentro no fue algo que se pueda descartar tan fácilmente. El Papa León XIV dio un paso más, no con temor, sino con una calma que desconcertó incluso al asistente que lo observaba desde lejos. Luego inclinó ligeramente la cabeza y se arrodilló, no en gesto de derrota, sino de reverencia, no frente a la serpiente, sino frente al altar. La serpiente no se movió, tampoco lo atacó. Solo lo miró, como si esperara algo, como si reconociera la presencia que tenía delante. Aquella escena, breve y sin testigos directos más allá de su asistente, fue relatada horas más tarde con reservas. Pero bastó con que una fotografía, tomada desde una cámara de seguridad, ubicada discretamente en un ángulo alto, se filtrara para que el mundo comenzara a hablar. En la imagen, el Papa arrodillado, la serpiente a escasos centímetros, la luz natural iluminando solo sus rostros. Una imagen tan simbólica, tan perfecta en su composición, que muchos se negaron a creer que fuera real. En redes sociales comenzaron a circular comparaciones con visiones bíblicas, escritos no canonizados, y fragmentos del Apocalipsis, donde la serpiente representa no solo el mal, sino también el conocimiento, la prueba, el juicio.
Algunos aseguraron que esa era una señal de advertencia. Otros, que era una confirmación de que el nuevo papa había sido elegido para tiempos distintos, oscuros, pero necesarios. Desde el Vaticano no hubo desmentido, tampoco confirmación. Solo un comunicado breve en latín que decía: Non omnis serpens venit ut mordeat. No toda serpiente viene a morder. Fue suficiente, porque el silencio en estos casos habla más fuerte que cualquier declaración oficial. En cuestión de horas, la imagen ya estaba en todos los rincones del planeta. Programas de televisión, análisis religiosos, teorías de conspiración. Cada quien tenía su versión. Algunos recordaron que, en la Edad Media, los encuentros con serpientes en lugares sagrados eran vistos como advertencias celestiales. Otros lo tomaron como una prueba de pureza, que solo el verdadero pastor puede mantenerse en paz frente a lo que el mundo teme. Dentro del Vaticano, el silencio se mantuvo, pero no entre todos. Algunos cardenales expresaron en privado su preocupación. Era prudente que el Papa hubiera permanecido tan cerca de un animal potencialmente peligroso. ¿Y si todo había sido una señal, pero no divina? Otros, sin embargo, veían en su actitud algo que hacía años no se sentía dentro de la Iglesia: humanidad. Un líder que no reacciona con miedo, sino con escucha, que no se impone, sino que observa, que no mata, sino que respeta. Un teólogo español escribió en un artículo viral que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa espiritual. La serpiente no vino a atacar, vino a probar, y el Papa no respondió como hombre, sino como alma. Esa frase fue replicada por miles, y lo más impactante fue que personas alejadas de la fe, incluso escépticos declarados, comenzaron a comentar que, por primera vez, algo les había tocado de verdad. No por lo espectacular, sino por lo simple. El Papa no dio entrevistas, pero en la siguiente misa pública, sin mencionar a la serpiente ni al evento, dijo una frase que muchos interpretaron como respuesta: la fe verdadera no necesita aplastar lo que teme, solo necesita mirarlo a los ojos. Fue ovacionado, pero también observado, porque desde ese día nada volvió a ser igual. En los días siguientes comenzaron a llegar cartas al Vaticano desde todas partes del mundo. No eran peticiones de milagros ni críticas, eran relatos, personas que decían haber soñado con serpientes esa misma noche, otras que afirmaban haber visto figuras reptilianas en frescos antiguos que nunca habían notado antes. Incluso un niño en Colombia envió un dibujo hecho a lápiz donde aparecía un papa abrazando a una serpiente gigante con lágrimas en los ojos. En las librerías religiosas se agotaron los ejemplares del Apocalipsis. Blogs teológicos hablaron de una conexión simbólica con el pasaje del dragón, la bestia y la mujer vestida de sol. Algunos recordaron la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, no para ser temida, sino para ser contemplada. Y entonces un nuevo símbolo comenzó a circular en silencio. Una pequeña cruz con la figura de una serpiente enrollada en la base. Nadie sabía quién la diseñó primero, pero muchos comenzaron a usarla como señal de protección y reconciliación. Mientras tanto, dentro del Vaticano, el Papa no volvió a mencionar el hecho. Pero algo cambió en sus gestos. Comenzó a caminar más solo, a detenerse más tiempo en los jardines, a observar el suelo como si buscara algo, o a alguien. Un día, una monja que trabajaba en la limpieza de la capilla juró haber visto al mismo animal escondido bajo una banca de mármol. Pero cuando llamó a los guardias, ya no había nada. Desde entonces comenzó a hablarse de la serpiente del Papa, un símbolo vivo, un recordatorio de que no todo lo que nos asusta está allí para destruirnos. Algunos visitantes aseguran que si te quedas en silencio frente al altar donde todo ocurrió, puedes oír un leve sonido, como de escamas rozando piedra.
Otros simplemente se sientan, cierran los ojos y sienten algo que no saben explicar. Los fieles que asistían a las audiencias comenzaron a notar algo curioso. En más de una ocasión, mientras el Papa hablaba desde el balcón, una pequeña figura de serpiente aparecía tallada en algún objeto cercano. Una columna, un borde de tapiz, incluso en un libro antiguo sostenido por un asistente. Nada oficial, nada confirmado, pero presente, como si aquella imagen hubiera comenzado a seguirlo. No como una sombra, sino como un eco. En Indonesia, comunidades cristianas de África y Asia, donde la serpiente tiene significados diferentes, sabiduría, renovación, equilibrio, comenzaron a ver en León XIV a un papa más cercano, alguien que no huye del símbolo, sino que lo enfrenta. Y eso, para muchos, era el gesto más valiente que un líder podía ofrecer. Las redes se llenaron de ilustraciones, canciones y reflexiones, no sobre el miedo, sino sobre el entendimiento. Porque en el fondo, todos sabemos que lo que más tememos es también lo que más nos enseña. Algunos obispos comenzaron a preocuparse. No queremos un papa místico, dijo uno en una reunión privada filtrada a la prensa. Queremos un papa racional, doctrinal, seguro. Pero la gente no parecía querer lo mismo, porque lo que había nacido en ese encuentro con la serpiente no era doctrina, era presencia, era silencio, era un gesto que ningún discurso podría igualar. Y eso se sentía más poderoso que cualquier encíclica. Un monje en Grecia escribió en su diario: no sé si fue una señal del cielo o de la tierra, pero sí sé que fue una respuesta. Y quizás, sin buscarlo, el Papa León XIV había hecho lo que muy pocos logran: devolverle al símbolo su misterio, sin negarle su verdad. La historia alcanzó su punto más alto cuando, en una ceremonia nocturna con motivo del aniversario de su elección, el Papa pidió que la misa fuera celebrada en la misma capilla donde había ocurrido el encuentro. Nadie se lo esperaba. El protocolo fue alterado, las cámaras se colocaron con discreción y los fieles más cercanos fueron invitados en silencio. Cuando entró, todo estaba oscuro, salvo por una vela encendida junto al altar. Y en ese instante, el murmullo se detuvo. El Papa se arrodilló exactamente en el mismo lugar donde había estado la serpiente. No pronunció ningún sermón. No hubo canto, ni coro, ni procesión. Solo silencio. Y tras unos minutos que parecieron fuera del tiempo, se levantó, colocó una pequeña cruz de madera en el suelo y se fue. Algunos juraron haber, otros aseguraron haber visto algo moverse entre las sombras, pero todos, sin excepción, sabían que habían sido parte de algo que no se repetiría. A la mañana siguiente, alguien colocó una flor blanca junto a la cruz. Después, otra persona hizo lo mismo. Y así, día tras día, aquel rincón olvidado se transformó en un altar no oficial. Un lugar donde los peregrinos llegaban no a pedir, sino a entender, a reconciliarse con aquello que los había herido, asustado o hecho dudar. Porque allí, en ese pequeño acto, el Papa no había domesticado la serpiente, la había reconocido. Los medios dejaron de cubrirlo como noticia, pero las personas no dejaron de ir. Porque lo que había pasado esa mañana no era simplemente un hecho extraño dentro del Vaticano. Para muchos, fue una respuesta que no necesitaba palabras, un mensaje en forma de mirada, un diálogo entre lo eterno y lo temido. Desde entonces, el Papa León XIV no volvió a hablar de la serpiente, pero algo cambió en su manera de mirar, en sus pausas, en sus silencios, como si aquella criatura le hubiera mostrado algo que nadie más pudo ver, como si hubiera dejado en él una herida invisible o una llave, porque a veces lo más profundo no se grita, se lleva dentro y se entrega en gestos que parecen simples, pero que cargan siglos de significado. Hoy, esa cruz de madera sigue en el suelo. Nadie la toca, nadie la limpia,
Solo la rodean flores, dibujos, cartas. Algunos le llaman el rincón del segundo Edén. Otros simplemente pasan, se detienen y lloran, porque no todos entendieron lo que ocurrió, pero todos sintieron que algo había cambiado. No en el Papa, en todos nosotros. Tal vez nunca sepamos si aquella serpiente fue un símbolo enviado desde lo alto, una criatura perdida, o el espejo que necesitábamos para mirar nuestros propios miedos. Tal vez no importa, porque lo que realmente queda es el gesto, es el silencio, es la decisión de no aplastar, de no huir, de no condenar, sino de mirar, comprender. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Crees que fue una señal o una simple coincidencia? Déjanos tu comentario. Queremos leer tu verdad. Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que aún cree que los animales también pueden formar parte de los milagros.